titulamos Visualización de datos como una oportunidad para la gestión de recursos de forma sostenible y eficiente. Bueno, el día de hoy entonces seguiremos muy ligados al tema de la sesión anterior sobre algunas de las herramientas que nos sirven para pasar de los datos hacia información de fácil visualización. Sin embargo, el día de hoy entonces tocaremos el tema de los tableros de control o dashboard. Básicamente, al igual que en la sesión anterior, lo vamos a abordar desde la idea de que es una herramienta que nos va a permitir visualizar los datos que en algún momento tomamos de forma dispersa y lo vamos a poder visualizar de una forma conjunta y coherente para poder generar información y una toma de decisión informada. Bueno, entonces empezamos por definir qué son los dashboards, los tableros o paneles de control. Básicamente son una herramienta súper potente para obtener información de los datos que ya tomamos en territorio, como lo venimos diciendo desde la primera clase. También nos permite centralizar los KPI, que ya veremos qué es, y todo ello se hace con el fin de saber qué es lo que está sucediendo dentro de este sistema complejo que definimos desde la clase 1, que sería el territorio o donde estemos tomando nuestros datos. Por lo tanto, entonces nos permite reunir todos estos datos y generar información valiosa a partir de ellos, dado que es una herramienta de gestión de la información que nos va a permitir monitorizar, analizar y mostrar de forma clara y atractiva los indicadores claves de desempeño, las métricas y los datos fundamentales que sean los necesarios para hacer un seguimiento pues, del estado de interés. Vamos a decir que es un resumen que recopila los datos de distintas fuentes en un solo sitio, en una sola pantalla, y los presenta de una forma digerible, resaltando lo más relevante. Dentro de sus características está que es totalmente personalizado, es decir, podemos establecer nuestros propios KPI relevantes pensando en las principales preguntas que queremos responder. Y estos tableros pues, se van a acoplar a estos objetivos que nos propongamos. También está apoyado totalmente en lo visual, entonces coloca los datos en forma de gráficas, genera indicadores rápidos a través de colores, de flechas, de cifras, y en general se apoya de los atajos visuales interesantes para los usuarios, para los lectores. Es una herramienta práctica, facilita la información necesaria para que se pueda saber cuáles son los pasos siguientes para mejorar los resultados en nuestro quehacer o en el proceso que se esté analizando. Y finalmente otra ventaja es que es en tiempo real, entonces la información se empieza a actualizar, la información en la fuente de datos que utilizamos para hacer el tablero se actualiza y pues esto también va a actualizar el dashboard, lo que nos permite tener información en tiempo real y poder hacer un seguimiento del mismo en tiempo real. Bueno, entonces definamos esto de los KPI, que lo nombré hace un momento. Básicamente las siglas significan indicadores claves de desempeño y son una métrica cuantitativa. Lo que va a hacer es mostrar cómo la empresa o la organización o la producción progresa hacia ciertos objetivos empresariales y los jerarquiza. Entonces la idea es que se progrese hacia los objetivos empresariales más importantes. Estos pueden ser establecidos tanto para toda la empresa o para toda la organización o para toda la producción, o podemos tener KPIs más específicos, entonces KPIs para cierto proyecto, KPIs para ciertos equipos, o se puede tener hasta KPIs individuales. Ello pues obviamente depende de las métricas y de en sí digamos, la organización, ¿no? El proceso interno que lleve cada empresa. Para que los KPI se formulen de forma correcta, como cualquier objetivo, deben tener dos características, y es que deben ser específicos y deben ser medibles, además de brindar pues una imagen clara de qué es lo que los equipos de trabajo o lo que la empresa o la producción quiere lograr, cuándo lo quiere lograr y cómo lo pueden medirse para saber si se está logrando o no. Dentro de las bondades, digamos, de los KPI, pues está en que ayudan a lograr los objetivos estratégicos, también a informar sobre la planificación de los recursos, hacer un seguimiento de lo que se puede controlar, de
esto que se puede controlar qué tanto influye en otros procesos. También nos conecta las métricas con los objetivos estratégicos, brinda a los miembros del equipo una idea clara de cómo sus proyectos están contribuyendo a los objetivos generales de la empresa, y bueno, en general nos va a dar una idea más o menos de hacia dónde está caminando nuestra producción. Muy bien, entonces podemos empezar a hablar de qué ventajas tiene la implementación de los tableros de control. Lo primero es esto que veníamos diciendo. Entonces, no solo nos permite trabajar con los KPI, digamos, particulares de cada organización o producción, sino que nos permite medir múltiples KPIs y métricas todo al mismo tiempo. Esto nos permite mostrar los datos recopilados de diferentes fuentes, y pues con ello, pensémoslo un poco como lo veníamos viendo desde la sesión pasada, en el cual hablábamos de esta como una apilación en capas de diferentes datos que estábamos tomando en el territorio, dado pues que es un sistema complejo. Al tenerlos todos en una misma pantalla visual de forma clara y que están apuntando hacia un objetivo establecido, pues nos va a facilitar la comparación entre ellos y sobre todo ver la evolución de los procesos que se estén haciendo. Nos facilita la comprensión, también es un proceso que aumenta, digamos, la eficiencia, dado que no estaremos realizando gráficas de datos dispersos o cada conjunto de datos que se esté tomando se analiza por separado, sino que se hace una recopilación de datos y se genera de forma casi automatizada una comparación entre ellos. Ahorita, cuando veamos algunos ejemplos, vamos a entender un poquito más de cómo es que funciona esto, cómo esta unión de los diferentes datos. Lo que ya veníamos diciendo, pues nos permite una personalización completa, es decir, digamos, la herramienta se va a moldear a los objetivos que tengamos dentro de nuestra organización, de nuestro proyecto, de nuestra producción, y no nuestros objetivos o lo que queramos lograr se adapte a la herramienta. Entonces esto nos permite pues que la herramienta es bastante voluble y, y podemos personalizarla y pues trabajar con ella de una forma más sencilla. Todo con el fin, como venimos viendo en la sesión anterior, de mejorar la toma de decisiones. Ahora bien, entonces, dado que pensémoslo así, es una pantalla visual con mucha información, ¿no? Entonces, tengamos en la cabeza la idea de lo que veníamos hablando desde un inicio del territorio como un sistema muy complejo en el que hay muchas variables interactuando unas con otras. Entonces, al resumir algo tan complejo en una pantalla, debemos tener ciertas, entre comillas, reglas de diseño. Uno de los que más le rigen viene de la corriente psicológica propuesta por este psicólogo. Bueno, su nombre no lo sé pronunciar, digámosle Max, es el nombre de pila. Y él propone los principios de Gestalt. Básicamente con la idea la idea que lo sostiene es que el ser humano tiende a percibir y organizar la información como un todo. Esto es más o menos lo que veníamos hablando sobre en la clase anterior sobre cómo el cerebro entiende los mapas. Entonces decíamos que no los va a leer de una forma sistémica en el cual yo que sé, inicia analizándolo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, arriba a abajo, sino que lo lee de una forma sinóptica. Entonces empieza a captar la información en general y lo comprende no como una suma de partes, sino como un todo. Entonces, con esta idea, él hace la relación entre tres conceptos o tres elementos. El primero de ellos es la narrativa, que vendría siendo esta parte de acá, los datos y la visualización. Entendemos que entre la narrativa y los datos, digamos, esa intersección, lo que vamos a encontrar es la explicación de los mismos. Sin embargo, entre la visualización y los datos, lo que tendremos es el enfoque. Es decir, este nos va a ayudar a informar de una forma eficiente lo que queremos decir. Y entre la narrativa y la visualización, lo que vamos a tener es la captación de los interesados, de los usuarios, de los clientes, a quienes estemos mostrando el dashboard o a quienes vayan, ¿no? A quienes se diría. Pero ¿qué pasa en la triple intersección, ¿no? Entre narrativa, visualización y datos? En esta triple intersección vamos a tener lo que se conoce como data storytelling.
que la idea, el objetivo, digamos, final es que conduzca un cambio positivo dentro del proyecto o dentro de nuestro quehacer. En español le podríamos nombrar o llamar narración de datos, que es básicamente el proceso, como un proceso de traducir, ¿no? Entonces tenemos unos datos complejos en una base de datos que puede ser bastante extensa, y lo que hace es, por medio del análisis, se traduce a términos más simples para influir en la decisión o en ciertas acciones que se pueden tomar. Al final terminan siendo formas de comunicar información por medio de datos, de imágenes y de narrativas. Cuando se pone en pie, digamos, esta narración de datos, se ha demostrado que influye de forma positiva en la memorabilidad de los usuarios, es decir, en qué tanto queda en su memoria la información recibida, en la persuasión y también en el compromiso de los mismos. Sin embargo, pues hacerlo bien incluye ciertas características, digamos, por ejemplo, por nombrar algunas, conocer bien a la audiencia, es decir, conocer bien a quiénes se les dirige, en este caso, el tablero de control, eh, establecer cómo se quiere contar esa historia, es decir, cómo queremos explicar esos datos, cómo queremos explicar cómo esos datos llegan a influir en nuestro objetivo estratégico o empresarial. También para hacer una buena narración de datos necesitamos recopilar los datos y ordenarlos para poder generar una narrativa de visualización más clara. En general, pues, digamos, se debe hacer bien para que tenga los beneficios que pues, estábamos nombrando. Muy bien, entonces bajo esta corriente se generan 6 leyes o 6 principios. Esto es básicamente como diseño y es algo importante como para pensar cuando estamos sentados nosotros diseñando nuestro propio tablero de control. El primero de ellos es la ley de la proximidad. Básicamente es el hecho de que los objetos estén cercanos entre sí, cierto grupo de objetos esté cercano entre sí, genera o aumenta la probabilidad de pensar que esos objetos pertenecen a un mismo grupo. Entonces es natural que cuando veamos en este caso, pues tableros de control, pero pensémoslo en general en cualquier pantalla visual o en cualquier imagen, que si vemos ciertos grupos más próximos que otros, podemos empezar a asociar que estos pertenecen a un mismo grupo. La ley de la semejanza utiliza características como el color, el tamaño, la forma o la orientación para asociar ciertos objetos. Y estos, el cerebro lo que entiende es que son semejantes, pertenecen al mismo grupo y pues establece un vínculo entre los datos que pueden estar separados, ¿vale? No tienen que estar próximos para que el cerebro entienda que quizá están vinculados. La ley de la región común básicamente es cuando en el diseño aislamos un grupo de objetos por medio, pensé, de un borde o de un color diferente, no sé, podemos pensarlo acá. Claramente pues acá no hay más información, pero este cuadro que tenemos acá atrás en la diapositiva sería como ese borde que está separando los datos y los está aislando en una región común, y esto claramente hace que se piensen como diferentes o separados, ¿no? del resto. La ley de la continuidad, entonces, lo que hace es que los objetos se relacionan entre sí, aunque sean elementos individuales, pero que están siguiendo un mismo patrón. Es decir, están siguiendo como una misma dirección o es secuencial. Entonces, lo que hace el cerebro es asumir que esos datos tienen una relación secuencial. La ley de cierre, esto es como muy utilizada en la parte de publicidad, de logotipos y todo eso, y es la capacidad que tiene el cerebro de reconocer ciertos patrones conocidos, formas conocidas, aunque esa forma no esté completamente hecha. Entonces, no sé, pensemos, por ejemplo, en un animal. El cerebro va a leer rápidamente que es X animal si tiene ciertas características importantes. Por ejemplo, un león, no sé, si se dibuja parte de la melena, las 4 patas y de pronto la cola. No tiene que estar toda la línea del contorno hecha para que el cerebro asuma que es un león. Como les digo, es muy utilizada en la parte de publicidad, dado que, digamos que hay reina la ley de menos es más, pero a mí me parece bastante importante cuando trabajamos en diseños tipo dashboard o tableros de control, dado que nos permite hacer unos diseños más simples, pero que sabemos que pueden seguir siendo igual de potentes. O sea, las personas, el cerebro lo puede seguir entendiendo de igual forma, y el diseño no tiene que ser tan
tener tantas cosas, ¿no? Tan cargado. Y finalmente, la ley de conexión. Básicamente las personas tienden a agrupar elementos cuando ellos están conectados entre sí. Físicamente hay algo que los conecte y esto lo va a hacer percibir como un todo, pero más que como un todo, lo que hace es generar una conexión directa y muy estrecha en el cerebro. Entonces no solamente los asociamos como que están en el mismo grupo, sino que su conexión es muy estrecha. Ahora bien, entonces, a tener en cuenta en cosas ya cuando estamos haciendo el tablero de control, entonces lo que les venía comentando. Antes se debe establecer los objetivos cuantificables de nuestra empresa, objetivos cuantificables del proyecto. Entonces definimos los KPI según la necesidad de información o bueno, lo que nos estemos proponiendo. Los datos que son registrados se deben separar, se deben organizar y establecer cómo estos aportan a cada una de las acciones. La idea es como esta información mantenerla lo más organizada, ¿no? Entonces, sí se puede estar separada, clasificada, para obtener pues un método de recopilación de datos más eficaz, ¿no? Que haga más sencilla la personalización de los dashboards. Básicamente lo que hemos dicho desde la clase 1, o sea, cómo registramos nuestros datos va a hacer más eficiente o menos eficiente el análisis de los mismos y al final este tipo digamos, entregables que podemos obtener de los análisis. A su vez, entonces también es importante definir un estilo gráfico que permita la visualización, digamos, la visualización como la queremos, ¿no? El dashboard básicamente es como desde antes empecemos a visualizar cómo queremos que se vea ese tablero de control, entonces definimos un estilo gráfico, establecemos colores, las figuras o las gráficas que queremos utilizar, bueno, toda esta parte, y pues ya finalmente es cómo personalizamos este tablero para adaptarlo pues a la necesidad o a las necesidades de nuestro caso en particular. Bueno, ahora sí, entonces hablemos un poquito de qué herramientas tenemos a nuestro alcance. Esto va a ser muy parecido a la sesión anterior, entonces podríamos acá entrar a alguno de estos software y empezar a trabajar en él por cuestión de tiempo. No lo hice de esta forma, pues dado que el tiempo realmente es muy poco y entenderemos que si nunca hemos tenido acceso a estas plataformas, pues al inicio puede costar un poco más, ¿no? Es como conocer bien las herramientas, conocer cómo movernos en este espacio. Sin embargo, pues no era mi objetivo. Yo hoy quiero como que se vayan ustedes al menos con la idea de estas herramientas están ahí, existen, puedo acceder a ellas fácilmente y qué puedo lograr con ellas. Ya si hay algo de interés puntual en una de estas herramientas, de seguro podemos abrir un espacio o ya contactar personalmente, pues para hacer como este acercamiento, ¿no? Más puntual. Entonces, básicamente aquí hablaremos de algunas herramientas pues, que están a nuestro alcance para hacer tableros, cómo descargarlos, cómo se ve más o menos la interfaz y qué podemos lograr, ¿no? Algún ejemplo de algún tablero que podamos ver. Bueno, entonces iniciemos con Power BI. No sé si alguno de acá ya lo ha escuchado. Power BI es desarrollado por Microsoft y pues es como realmente una colección de servicios de software, de servicios de aplicaciones y de conectores que funcionan conjuntamente para convertir los orígenes de los datos, es decir, las fuentes de los datos, las bases de datos que estamos registrando, a, hacia información coherente, información interactiva y atractiva. Digamos que la potencia que tiene esta y las demás herramientas que vamos a mostrar es el hecho de que puede convertir estas tablas de datos que aparentemente no tienen una relación establecida. Sabemos que hay una relación porque lo estamos tomando de de una misma superficie, digamos, de un mismo territorio. Sabemos que hay una relación, pero no la estamos pudiendo ver. Entonces la idea es que al pasarlo por este tipo de herramientas podamos generar esta información ya con esta relación establecida. Entonces nos permite una conexión fácil con los orígenes de los datos, es decir, con las bases de datos que tenemos. Nos permite no solamente conectarnos, sino visualizarlos y dilucidar qué es lo importante, pues compartirlo con las personas interesadas.
El paquete entonces te va a ofrecer una versión de escritorio que si la manejas de forma personal, es decir, solo tú tienes, digamos, el acceso a editar, solo tu cuenta, es gratis, la puedes bajar de forma libre y empezar a utilizarla, ¿no? Ahorita veremos un ejemplo de algo muy sencillito que se puede hacer en Power BI Desktop. También tenemos un servicio en línea y unas aplicaciones para dispositivos móviles. Estas ya entran dentro de la licencia premium, entonces ya para estas hay que hacer un pago. Normalmente uno ve que lo que hacen las empresas pues es pagar la licencia empresarial de Power BI y pues ya esa pues se tiene para a nivel de la empresa, ¿no? Sin embargo, como les digo, se puede trabajar de forma libre, se puede bajar y tenemos ciertas limitaciones, pero pues se puede hacer perfectamente un tablero y ahorita lo veremos. Básicamente el flujo de trabajo así en general es, se hace la conexión a las fuentes de datos, se crea un informe o un Canva, que es así como se llama la página, digamos, donde se inicia a hacer el dashboard. Y finalmente, cuando ya se personaliza, se colocan las gráficas, se puede publicar o, bueno, mostrar a las personas interesadas o a la misma organización para tomar decisiones. Básicamente, entonces, lo que nos permite es convertir los datos en información coherente, interactiva y atractiva. Nos permite también crearlos bien sea desde cero, cuando no tenemos nada, crearlos desde un conjunto de datos pues que ya está existente, o editar un tablero que ya exista, también lo podemos hacer así como tiene diferentes pasos donde podemos iniciar la edición. Para descargarlo entonces, acá les voy a dejar este link, que pues, o sea, básicamente uno pone en internet como pues para descargar Power BI. Y se puede descargar tanto en su versión paga o en la versión libre para escritorio. Bueno, entonces aquí es como un pequeñito ejemplo. Básicamente esto es lo que vemos cuando entramos a Power BI. Las personas que ya hemos trabajado con algo digamos, de los servicios que presta Microsoft, pues se nos va a hacer familiar. Entonces tenemos acá la barra de herramientas que la podemos ver muy similar a la barra de herramientas que nos muestra Excel, por ejemplo, como con el mismo diseño. Entonces tenemos acá en la parte de arriba la barrita de herramientas, tenemos en este lado la parte de datos. Esto que dice hoja de ingresos 2019 fue la fuente de datos que se utilizó para hacer este tablero. Y en esta parte de visualizaciones básicamente es ya cuando uno entra a editar, ¿no? Entonces ahí vemos las diferentes gráficas que nos presenta como para poder hacerlas y ya la parte más como de personalización. Entonces aquí más o menos pueden ver un tablero. Bueno, pues normal, esta es la parte como de las herramientas que tenemos. Como les digo, ella vendría siendo, ignoren que mi cursor en ese momento no sé por qué estaba tan así, supongo que es por la aplicación para grabar la pantalla. Bueno, entonces también en el lado izquierdo, bueno, ahí les estoy mostrando como ahí está editable. Esta es la base de datos, no la permite ver. En este caso era de 1000 filas, una base de datos de 1000 filas. Esta es como, básicamente, como está ordenada esa base de datos. Y ese es el informe. Acá, o sea, cuando digo informe, es el tablero, ellos lo llaman informe. Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, voy a ponerle pausa porque no sé si doy el tiempo para explicar, pero ¿qué podemos ver? Esto es un tablero de control, por si acaso de pronto alguien no lo había visto, un tipo de tablero de control. Entonces, esto ya depende del diseño que haga cada persona o cada organización. ¿Qué tenemos? ¿Qué salta a la vista? Lo primero, unas cifras, ¿no? Vemos que en todo lado hay cifras. Si nos ponemos a ver con cuidado, pues estas gráficas, por ejemplo, tienen cifras y eso, pero hay unas más grandes, hay unas cifras más importantes, parece ser, que saltan a la vista. Acá tenemos 3 cuadros que van a funcionar básicamente como unos botones. Entonces, cuando le damos clic, empieza a interactuar con las demás partes del tablero. Tenemos las diferentes gráficas y aquí está la razón por la cual veíamos las gráficas en la primera clase, básicamente para conocerlas un poco antes de verlo acá ya todo junto. Tenemos una gráfica de barras, la gráfica de rectángulos y en este caso 3 de gráficas circulares.
Y también podemos ver que hay una parte de mapas. Esta parte, pues en este caso es algo muy sencillo. Probablemente esto es sobre unos ingresos de cierto año. Probablemente esta empresa tiene sucursal o, bueno, tiene presencia en 3 países y pues ahí lo pueden colocar. Y es lo que más o menos veníamos hablando sobre la cantidad de datos que tienen potencial para ser georreferenciados en la clase anterior. Bueno, como pueden ver, entonces, básicamente todo es, con todo se puede interactuar dentro del tablero. Acá yo estoy haciendo básicamente clic en todo lado para que ustedes vean cómo se va actualizando. Sin embargo, pues la idea de todo esto es que nosotros, si requerimos ver algo en particular, nos podamos acercar, lo podamos cliquear y todo lo demás va a estarnos alimentando esa información, ¿no? Eso que necesitamos ver. Básicamente así se vería Power BI. Esto es como un ejemplo muy sencillito. Listo. Otro que tenemos, digamos, a nuestro alcance es Google Data Studio. Él, evidentemente, pues está producido por Google y pues es una plataforma online para crear dashboard. Nos permite hacer un seguimiento y un análisis de los datos web. Esto puede ser ventaja o desventaja, ya según lo veamos. Pues son documentos que están en la nube, ¿no? En la web. Bueno, nos permite hacer una conexión con con fuentes de datos desde Google. Entonces, no sé, probablemente acá varios hemos trabajado con documentos de Google, entonces tenemos las hojas de cálculo de Google Analytics, bueno, en general. Todos estos sabemos, por ejemplo, que si tenemos un Excel lo podemos subir como a la nube y desde ahí trabajar. Solamente pues tener en cuenta que trabaja o se conecta a datos desde Google, de fuentes de Google. Nos permite generar informes, que ya les venía diciendo, es lo mismo que decir paneles, control, dashboard personalizados, intuitivos interpretables, hacer un seguimiento de métricas principales, esto es básicamente seguimiento de KPIs o seguimiento de objetivos empresariales, comparar rendimientos, nos permite una conexión fácil a los orígenes de los datos si los tenemos ahí en nuestro Google Documentos, pues va a ser sencillo trabajar con ellos. Sin embargo, muchos usuarios digamos, se quejan en dependencia de, obviamente, el volumen de datos que se tenga y el análisis que se quiera hacer. En algunas ocasiones, pues la solución, digamos, de Data Studio es no se puede analizar. Entonces, puede quedarse un poco limitado. Sin embargo, realmente se pueden hacer perfectamente tableros de control, como lo vamos a ver ahorita en el ejemplo. Voy a dejarles acá también el link. Básicamente ustedes entran con su cuenta de Google, su correo. Entonces ahí pueden entrar. No, tampoco pues les exige mucho más. Y pues ahí ya podemos iniciar una edición, ¿no? Desde como un informe nuevo. Ahí dice, si no estoy mal, te dice cómo crear un informe nuevo, algo así con un signo de más. Bueno, un momento. Este sería un ejemplo también muy sencillito de un tablero de control, de cómo se vería un tablero de control en Google Data Studio. Bueno, aquí yo no tengo desplegadas las herramientas de edición, es como la visualización del tablero en sí. Como pueden ver, ahí estoy desde mi cuenta de Google. Esto es en internet, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que esto es online. Vemos lo mismo, hay unas cifras que saltan a la vista, son más importantes, una gráfica de barras, bueno, de barra y línea. Vemos que si le empezamos a dar clic, igual que lo hacíamos en el anterior, todo empieza a actualizarse, ¿no? También vemos una parte de mapas. Nuevamente, recalcamos, se puede utilizar, se puede conjugar mucho las herramientas que hemos visto. En este caso ellos tienen unos colores pues para las ventas, en donde tienen, supongo yo, las tiendas. Estos son una parte de gráficos de rectángulos.
Bueno, ahí podemos ver, entonces uno puede ir interactuando. Lo mismo, una gráfica circular y abajo hay una gráfica de líneas. Bueno, y también podemos ver en la parte izquierda hay como unos filtros, digamos, en este caso son las ventas de una tienda, entonces vemos que tienen diferentes objetos que se venden, así que uno puede hacer el filtro si queremos saber de cierto objeto en particular, de cómo se desempeñó en ese año. Vemos ahí también que los mapas se van actualizando una vez empecemos a interactuar con ellos. Ahí podemos colocar que solamente queremos ver la venta de ese producto en particular y también por grupos de interés. Básicamente, en sí los datos de estos dashboards no nos interesan, digamos, son solamente como para que podamos ver cómo funciona ya un dashboard, digamos ya ahí, ¿no? Como un ejemplo. Bueno, otro, entonces, bueno, tal vez no dije, no, sí, sí lo dije, perdón. Otros es el de el ArcGIS Dashboard. Este viene pues de Esri, no sé si se acuerdan, yo hablé de la clase pasada. Es una empresa de análisis espacial. Ellos también permiten hacer tableros de control. Y aquí es donde vamos a ver cómo, bueno, donde veríamos más la unión entre los sistemas de información geográfico y este tipo de herramientas, ¿no? Y cómo trabajan conjuntamente. Básicamente es una plataforma que permite transmitir la información mediante la presentación de análisis basados en localización, usando visualizaciones de datos que sean muy intuitivas, interactivas, que sean en una sola pantalla, presentando pues mucha información dentro de este espacio en un formato fácil de leer. Ellos en sí manejan cuatro tipos de dashboard. El primero es el estratégico, que básicamente ellos lo definen como aquellos que ayudan a monitorear los indicadores de desempeño para una toma de decisiones estratégicas usando pues, la evaluación de desempeño basada en las metas organizacionales de la empresa. El tipo táctico, en el cual ayudan a los analistas y a los administradores a analizar la información histórica, visualizar tendencias en el pasado, digamos, y llegar a un entendimiento más profundo históricamente de cierto proceso. El operacional, que ayuda a las personas a entender ciertos eventos, ciertos proyectos y recursos, monitoreándolo en tiempo real. Y los informativos, que ayudan a informar y enganchar a las audiencias, y esto pues basado en la conexión que se hace con los usuarios. Si me preguntan a mí, lo traigo acá porque ellos lo establecen así, que se pueden hacer estos cuatro tipos de tableros dentro de su plataforma. Sin embargo, no creo que sea, o sea, la verdad yo no sabría diferenciar entre uno y el otro. Pero, pues recordemos obviamente que ellos son más comerciales, ¿no? Intentan pues, vender el producto, así que ellos lo establecen así. De esta yo no tengo la licencia, esto es pago, entonces simplemente traigo acá, por ejemplo, algunas imágenes de ciertos dashboards que se pueden hacer. En este caso vemos que hay un mayor énfasis en la parte del análisis espacial, recordemos pues que es el fuerte de ellos. Entonces, en este caso hay un mapa de los que vimos la vez pasada, este es de casos de COVID-19 en Estados Unidos, y alrededor del mapa, entonces ellos empiezan a sacar ciertas estadísticas, ¿no? Esto es una imagen, no podemos ver qué tan interactivo es, pero bueno, vemos casos confirmados, número de muertes, algunas gráficas. Seguramente, si pudiéramos entrar a interactuar, veríamos más gráficas, más diseños, más cifras. Acá está otro ejemplo cualquiera, entonces tenemos acá la parte más del sistema de información geográfico, más cifras, en este caso ya vemos vemos gráficas de barras, unas gráficas circulares y de líneas. Y en este caso, más de lo mismo, ¿no? Entonces también estamos viendo muchas cifras, algunas gráficas, lo que les decía. Entonces, de pronto quizá lo que a mí me hace pensar es que las cifras rojas probablemente tengan algo que ver con esta parte de acá, no sé. Hay el manejo de colores y eso, habría que entrar a mirar, pues, cuál fue el objetivo de este tablero de control. Pero bueno, sí, básicamente lo traje acá es como para que vieran más la unión de eh,
como de lo que vimos la vez pasada, las herramientas que vimos la vez pasada, con esta que estamos viendo acá. Bueno, Excel también nos permite hacer tableros de control, entonces ventaja, 100% gratuito y la mayoría de personas ya lo hemos usado, así que no hay que, o sea, no nos va a representar de pronto un problema mayor quizá. Pero entonces sí, Excel nos va a permitir hacer tableros de control desde unas tablas, obteniendo gráficas dinámicas, ciertas fórmulas, tablas dinámicas, y al final ahorita les voy a mostrar que se pueden generar tableros de control bastante interesantes. Nos permite resumir, monitorear y analizar volúmenes de datos grandes, es decir, recordemos que esta no es un software específico para hacer este tipo de tableros, pero se pueden hacer con una gran cantidad de datos. Nos permite hacer la evaluación del desempeño de los objetivos, de los KPIs, perdón. Estos pueden ser personalizados, también nos va a permitir hacer tableros visualmente muy atractivos, prácticos y también actualizados en tiempo real. Nos va a facilitar el análisis de datos y el seguimiento de estos datos también, y el flujo de trabajo básicamente inicia, como todos, definiendo el objetivo que estamos persiguiendo con este tablero. Se crea una base de datos o pues con los datos que estamos recolectando, se ordena la base de datos. Y con pues ya empezamos a generar tablas dinámicas que nos van a proporcionar las gráficas que al final van a alimentar el tablero de control. Bueno, esto es también otro pequeño ejemplo. Ya aquí no tengo desplegada como la barra de herramientas, pero yo creo que la mayoría acá hemos trabajado en algún momento con Excel. Acá está en la primera hoja, tenemos la base de datos, que es esa que estoy señalando. Esto era un ejemplo de unos ingresos a un hospital. Entonces podemos ver el volumen, digamos, de la tabla de datos. Y al lado, digamos, de esta tabla de datos, no tiene que ser así, ¿no? Pero en este caso se hizo así. Tenemos algunas tablas dinámicas. Eso es como el menú que tenemos para la tabla dinámica. Y básicamente así funciona. Entonces tenemos nuestra tabla de datos y decimos, ok, en el tablero interactivo yo quiero que tengamos los ingresos por cada mes. Entonces hacemos una tabla dinámica en la cual nos muestre cuántos ingresos entraron por cada mes, y esta tabla dinámica al final la vamos a copiar acá. Si se dan cuenta, es la misma información que hay en esta tabla dinámica. Entonces, lo que se hace es cuando ya tenemos esta tabla, generamos el gráfico que queremos. Por ejemplo, si acá quisiéramos hacer una gráfica de barras, la podemos hacer desde ahí, y esa gráfica es la que va a estar alimentada en la otra hoja. Ahorita la podemos ver. Pero básicamente es lo mismo. Como pueden ver, se generan tablas dinámicas y este va a ser el resultado, un ejemplo, ¿no? Entonces, ya en la otra hoja tenemos el tablero. Podemos ver, entonces, hay una gráfica de barras, hay una gráfica circular en la cual tenemos en esta primera parte como la distribución de cada piso, y por piso tenemos qué servicios o qué atenciones se prestan. También tenemos es una gráfica de líneas y unas cifras. Como pueden ver, entonces, cuando interactuamos con estos botones, básicamente se van actualizando acá las gráficas. Bueno, así digamos que con cada combinación se podría lograr, y vemos que funciona bastante bien. Y ya aquí ya estamos acabando. Entonces esto, digamos que esta fue la razón por la cual yo quería tocar estos 3 temas en esta sesión, pero esto es como la forma de verlo ya todo conjuntamente. Es como un pequeño ejemplo de cómo aterrizamos esto a la parte del sector rural, no solamente con lo que vimos hoy, sino con lo que hemos visto desde el momento 1. Este es la página, bueno, una página que se hizo cuando se realizó el tercer Censo Nacional Agropecuario en el 2014.
el cual ellos mismos dicen ahí que fue un ejercicio estadístico muy retador en su momento, el de mayor complejidad histórica para el DANE. El ejercicio censal proporciona información estadística georreferenciada o de ubicación satelital de forma actualizada de todo el sector agrario del país. Se tuvo una cobertura de 98.9% y se cubrió más de 1.000 municipios, los 32 departamentos, 20 áreas no municipales, más de 700 resguardos indígenas, más de 180 tierras de comunidades negras y más de 50 parques naturales. Entonces, ellos al final de hacer un análisis robusto, imagínense toda esa cantidad de datos, buscaron una forma para presentarlos y ellos lo hacen por medio de este tablero de control unido con información georreferenciada. Vamos a ver que en la página entonces uno va cambiando de, digamos, de vista a vista, de Canva a Canva, por decirlo así. Y esto es como más o menos la idea de todas las hojas, ¿no? Tenemos una gráfica circular o en otro caso hay gráfica rectangular, una gráfica de barras y la parte del mapa. Y abajo pues ciertas cifras, ¿no? En este caso pues va por los colores. Bueno, hay otros tipos de gráficas, entonces vemos que podemos interactuar con cada una de las partes de las gráficas y de las cifras que tenemos, ¿no? Se va actualizando todo entre ellos. En este caso, esa es la parte de productores residentes. Esa ya fue la parte de hogares, entonces ahí podemos ver, podemos hacer nuestros propios filtros, ahí elegí rezago escolar, vemos cómo el mapa entonces nos está mostrando según ese filtro que colocamos. La parte de viviendas. Bueno, en general, digamos, todas las páginas, por decirlo así, o las secciones de la página son así, ¿vale? Entonces ellos lo que hicieron es después de hacer el análisis censal de todos los datos que se tomaron para ese año, lo mostraron en esta, digamos, en este resumen. Ahí tenemos factores de producción, esta maquinaria, infraestructura, asistencia técnica, bueno, ahí uno podría entrar como a revisar bastante bien de cómo se hizo. Y en general, bueno, independientemente de la opinión que tengamos respecto a cómo se hacen los censos acá, de todo ello, ¿no? Que al fin y al cabo pues es totalmente válido, la idea no era tanto mostrar esto como un caso de logro o de éxito, sino ver cómo podemos colocar todo esto en la vida real. O sea, que sí se está usando y que representa una herramienta muy potente para dar a entender o dar a conocer ciertas informaciones importantes a nivel nacional. Ahí tenemos la que era la gráfica de rectángulos. Y bueno, básicamente es esta, es esa página. Muy bien, entonces ya esto fue como todo lo de la última sesión, lo que yo les quería mostrar. Básicamente una como manera de un súper resumen de qué es lo que hicimos. Iniciamos con la idea de queremos quitarnos de la cabeza que el territorio es las plantas, el suelo y los animales. Esa idea no la queremos quitar de la cabeza, no queremos seguir viendo el territorio como una forma de obtener recursos, sino empezamos a verlo, o la idea, digamos, la idea inicial era que nos colocáramos un poco en los zapatos de la comunidad y entender el territorio desde su cosmovisión. Y al fin y al cabo, desde cualquier comunidad, al entender así el territorio, lo vamos a ver como un sistema complejo. Este sistema complejo requiere un análisis igualmente complejo, que entienda de muchas variables que están ahí interactuando y cómo hacer para analizar esto de la forma más fiel, ¿no? De la forma más representativa del territorio. Sin embargo, antes de llegar a eso, primero teníamos que ver las cosas un poco aisladas, ¿no? Entonces empezamos a decir, ok, hay ciertas gráficas que nos van a servir para estas cosas, esta gráfica sirve para esto, esta gráfica de pronto nos sirve más para lo otro, y si nos quedáramos ahí, en ese punto, de nuevo aislando y particionando todo, no estaremos viendo el sistema como es, ¿no? Como un sistema muy complejo. Para
digamos, relacionarlo ahí con la primera clase y con esta cosmovisión de territorio, entonces fue que llegamos a este momento de cómo integrar estas gráficas estadísticas hacia el sistema complejo, cómo hacer que la representación del territorio sea lo más fiel en una visualización de datos. Entonces empezábamos a decir, ok, yo tengo que tomar datos de las diferentes o de una cantidad importante de variables que están interactuando dentro de este territorio, pero ¿cómo hago para demostrarlo? O sea, ¿cómo hago para ver todas estas uniones? Y fue ahí cuando empezamos a hablar de los sistemas de información geográfica y los tableros de control, que espero que ya aquí con este último ejemplo hayamos visto la importancia de pronto de este tipo de herramientas, y me imagino que como estas habrán muchas, para poder representar esta complejidad, digamos, tridimensional en algo bidimensional para responder ciertas preguntas u objetivos que tengamos. Vi varias preguntas, entonces ahí nos quedó tiempito, pero igualmente antes, por si acaso alguien se tiene que salir, quería extender mi agradecimiento por dejarme compartir con ustedes estas 3 sesiones, agradecer a Blue Note por la oportunidad y, disculparán si algunas preguntas no quedaron resueltas, y de igual forma queda obviamente el correo de Blue Note para responder si acaso hay alguna que no pueda dar respuesta. Y pues nada, les agradezco mucho. No, de nuestra parte también agradecemos mucho a Valentina este espacio que nos ha dado para explicarnos todo este tema que ha sido muy interesante. Sí, tenemos varias preguntas que te han dejado por aquí. Entonces Gloria nos dice, nos saluda a todos, muy buenas tardes para ti también, y nos pregunta que cómo se miden los KPI. Básicamente, o sea, el KPI cuando se crea es un tipo de, ¿cómo te explico? Es una forma de medir en sí a la empresa. Es un indicador para medir la empresa. Entonces nosotros lo que hacemos es establecemos nuestros objetivos empresariales y cómo vamos a llegar a estos ciertos indicadores para llegar a esos objetivos. Como todo objetivo debe ser medible y específico, pues va a depender de tu objetivo. Entonces, por ejemplo, dijiste, quiero aumentar las ventas en tanto por ciento, entonces se puede hacer una medición con el número de ventas por el intervalo de tiempo, por decir algo. Sí, tal cual. Solo quiero recordarles que la sigla de KPI es una forma de resumir clave de medición. O sea, realmente el KPI no es el objetivo, sino la forma en que tú lo mides. Y ya Valentina nos lo dejó súper claro. Nos preguntan a qué te refieres con la separación de los datos, si es una separación física o cómo se hace este tipo de separación. A lo que me refiero es a la organización, básicamente, de los datos. Entonces, imaginemos que tenemos un gran volumen de datos que estamos tomando y al final lo queremos hacer que se alimente en un tablero, ¿no? Entonces, si tenemos los datos de forma desordenada, probablemente hacer por hablar de Excel, hacer estas tablas dinámicas nos va a costar un poco más. Entonces, es mayormente mantener organizadas nuestras bases de datos, que fue algo, no recuerdo si fue en la primera sesión que tocamos, todo inicia desde el registro de los datos. Entonces, por ejemplo, si vamos a tomar datos de procesos que se estén llevando a cabo en la empresa, que son diferentes, entonces, no sé, o en nuestra producción, se hace una línea, no sé, unos datos de venta, unos datos de producción en sí, entonces, yo qué sé, de leche o lo que estemos produciendo así, que lo tengamos claro y ordenado para que al final recopilar esos datos dentro del tablero sea más sencillo. Muchas veces me ha tocado escuchar cuando las personas están haciendo este tipo de análisis que están intentando entender qué dice la tabla de datos para poder ponerlo en algún lado en el tablero. Entonces es más que todo eso, como tener una organización clara dentro de la base de datos o de la fuente de datos que vamos a utilizar.
recordemos también que, digamos, si Irene maneja una gran cantidad de datos, mejor dicho, un volumen inmenso de datos, tal vez estás confundiendo esta separación física referente a lo que nosotros conocemos como data lake, o sea, como un lago de datos donde hay demasiada información. Ese data lake se guarda en, bueno, se disminuye o se organiza en algo que se llaman data warehouse, que son, digamos, bases de datos un poco más estructuradas o no estructuradas, pero completamente organizadas bajo una secuencia. Y finalmente se llegan a los data mark, que son ya separaciones de los datos por áreas o registros. Entonces, como nos decía Valentina, por ejemplo, si yo tengo producción de leche, puedo hacer la separación de parte productiva. Puedo después hacer una separación de parte reproductiva, separación de registros de ingreso, por ejemplo. El particionar la información, si estamos trabajando en Excel en hojitas, nos va a ayudar mucho más a finalmente ver qué queremos visualizar y cómo queremos combinar la información. Por aquí nos preguntan, entonces en los tableros de control podemos incluir herramientas SIC. Sí. Más que todo que lo pensemos como una herramienta, ¿sí? Quiero que lo pensemos es en el hecho de incluir datos con potencial de georreferenciación. Eh, digamos, tenemos herramientas SIG, es decir, herramientas que nos van a ayudar a generar mapas o a generar un análisis espacial, y tenemos herramientas que nos ayudan a visualizar los datos por medio de tableros interactivos, pero la idea es que entendamos que podemos unir estos análisis espaciales con los análisis de los tableros de control. Se puede hacer una unión y están altamente relacionados, dado que, como les decía la clase pasada, el mapa no es solamente algo que vamos a ver, ¿sí? No es solamente los colorcitos y una escala. Al final, atrás de una herramienta SIG hay un análisis potente estadístico que genera muchas cifras. Entonces, digamos, lo que enriquece esta herramienta SIG es el hecho de poder mostrar todas las cifras que hay detrás, todo lo que está pasando detrás de esta superficie. Nos preguntan, bueno, no, esto no es una pregunta, creo que te la voy a contestar yo, Luis. Google no te deja entrar porque dice que no hay enlaces de conexión. Creo que es la primera vez que vas a entrar a Google Data Studio, que si lo vas a utilizar en tu forma personal, lo vas a encontrar como Looker Studio. Es posible que la primera vez no te deje entrar porque no le has concedido los permisos suficientes. En ese caso, yo te recomiendo que borres el caché de tu navegador, pues a través de configuración, le escribes allí la palabra caché, le dices limpiarlo y vuelvas a entrar a la página de Google, pero desde la que dice Looker. De esa manera, él te va a pedir de nuevo unos permisos, tienes que otorgárselos, estos permisos no son muy lógicos y es simplemente para hacer conexiones entre Google Drive y el analizador. Si tienes una cuenta, digamos, SQL asociada a tu correo para que tengas interacción entre las dos, es más bien una forma de jalar información, te va a pedir, son 3 permisos iniciales y después debe de permitirte entrar a Google. Ahora bien, nos preguntan, ¿es posible unir QGIS a estos tableros? Bueno, no sé exactamente a qué parte se refiere, pero me imagino que sí podemos empezar a unir, como interactuar con los programas. Sí, no, digamos, no lo voy a explicar tal cual con QGIS, lo he visto más en cómo se maneja con ArcGIS. En ese caso, por ejemplo, ArcGIS pues nos... ¿cómo explicarlo? Es decir, uno atrás de ArcGIS trabaja con lenguajes de programación, por decir algo, con Python. Entonces, tú al final puedes estar programando todo en Python. Y si la herramienta te lo permite, pues hacer tableros de control y la parte de georreferenciación. Con QGIS también lo puedes trabajar atrás con lenguaje de programación o también QGIS es una herramienta que no sé si esto tenga un nombre exacto, pero al final tú estás haciendo cosas sin saber, o sea, tú estás programando sin saber que estás programando, ¿sí? No tienes que estar atrás, digamos, haciendo el código,
para que él te esté mostrando lo que estás haciendo. Pero todo está atrás en el código, no sé si me hago explicar. Entonces, hay herramientas que te lo permiten hacer el trabajo tanto de georreferenciación con los tableros. De QGIS no estoy 100% segura. Lo que yo he trabajado, no, pero pues podría entrar a mirar a ver si se puede hacer. Bueno, de nuevo, también te quedamos debiendo la respuesta exacta para QGIS, pero generalmente, y creería que dado que ArcGIS lo trabaja, QGIS es una versión de software libre de ArcGIS, que lo que te permite es, cuando tú terminas de hacer una programación en ArcGIS, a la forma de grabar, él te lo permite grabar en diferentes formatos. Uno de esos formatos es un formato de texto plano que te leerá, por ejemplo, Data Studio es capaz de leértelo, solo que necesitas agregar una extensión para que el Data Studio logre, digamos, como leer ese texto plano y llevarlo a las coordenadas sobre los mapas Google. Lo mismo Power BI. Él a veces los puede llevar sobre los mapas precargados en Microsoft. Lo que pasa es que como son, digamos, no son archivos directos, sino que tengo que hacer la interacción entre los dos, a veces hay que corregir pequeños detalles porque quedan mal organizadas las coordenadas, pero en general todos los software actualmente permiten interacción. Bueno, aquí nos preguntan de cómo puedo guardar estos tableros para que sean interactivos. Eso depende ya de la herramienta. O sea, al final la herramienta te da el tablero en sí. O sea, eso que yo les mostré, pues, por ejemplo, no me acuerdo, el de Google Data Studio y el de ArcGIS ya esa es la versión entregable, ¿sí? O sea, es interactivo en sí. No sé si te refieres como a guardarlo, literalmente descargarlo, pero normalmente, al menos lo que yo conozco, es que ellos te lo dan ya interactivo, ¿sí? O sea, al final tú quedas con el tablero interactivo. Tenemos que recordar una cosa y es que la posibilidad de interactuar con un tablero, sea Power BI, ArcGIS, Data Studio, bueno, hay otros y ya vamos a hablar un poco del siguiente, que es la siguiente pregunta. Tableau, eh, la forma de interactividad solo nos la permiten utilizar cierto software. El más conocido es HTML, leído por Chrome, por Edge, por cualquiera de los navegadores. Y digamos, por ejemplo, los visualizadores de R lo permiten hacer, los visualizadores de Power BI, ellos también pues tienen esa forma interactiva. Pero si tú ya necesitas descargar el tablero de control a tu computador, solo, o sea, técnicamente el único software que nos permite tener gráficas interactivas es PowerPoint. Es más común que tú descargues estos tableros sin la interacción, sino, digamos, en formatos PDF, en formatos de imagen, PNG o JPG, o en formatos de GIF o una especie de video donde tú generas cierta interacción para presentar predeterminadamente. Pero la interacción como tal no es tan fácil de descargar. Y uno, esta respuesta a lo que me preguntan aquí, que si les puedo explicar qué es Tableau. Tableau no es un software de visualización como tal, tipo dashboard, sino es un software estadístico de presentación gráfica, es decir, él está diseñado para hacerles análisis estadísticos descriptivos y ponerlos de una forma gráfica. Tableau también tiene una versión gratuita, hace gráficas muy bonitas, tableros que en últimas también son tableros de control si yo combino las gráficas apropiadas, pero en general él es un software estadístico. Por aquí ya en las últimas preguntas nos dicen que si Excel también puede graficar mapas, sí, bajo el formato Microsoft, o sea, él tiene precargados ciertos mapas y si yo meto algunas coordenadas puedo graficar en Excel. Y la última es si estos tableros de control se pueden hacer con un software de código tipo Python o R. Sí.
Sí, lo que les digo, lo que yo he visto es que, por ejemplo, en algunos que hace ArcGIS se trabaja atrás con Python todo el tiempo. También se puede con R, pero lo he visto ahorita más ligado con Python. No sé si porque, digamos, es un lenguaje de programación ahorita mucho más utilizado, pero, pero sí, se puede trabajar con Python. Pero lo que les digo, al menos yo lo he visto, es ligado a la herramienta de ArcGIS Dashboard. Sí, estos software, pero recuerden una cosa, es lo mismo que les está diciendo Valentina. ArcGIS, ustedes están programando visualmente y atrás se genera el código. Python, ustedes pueden generar el código, pero para visualizar el dashboard necesitan una herramienta adicional, ya sea R Markdown, que por su nombre uno pensaría que es de R exclusivamente, pero no, él también lo visualiza, o herramientas HTML, que es lo único que necesitamos allí. Ya para despedirme, no quedo sino extender el agradecimiento a Valentina, muy interesante este ciclo de formación. Desde Blue Note y desde el programa Blue te damos muchos agradecimientos por abrirnos este espacio, por crear estas clases. Hoy terminamos este ciclo, pero esperamos volver a ver a Valentina muy pronto con más formación en estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en estas tres clases. Veo algunos que participaron mucho en estas tres sesiones. Un agradecimiento muy especial y los dejo con Víctor, que es nuestro gerente, y para hacer el cierre del ciclo. Gracias Valentina, buenas tardes a todos. A mí me encanta mirar este tipo de explicaciones, sobre todo cómo resumimos tanta información, pero ir mucho más allá de estos sistemas de información, de la presentación de los dashboards, porque hay una cantidad de información que podemos extraer de los datos que puede estar georreferenciada y está realmente al alcance de la mano de todos nosotros. Reitero el agradecimiento a Valentina, muchísimas gracias y a todos los que han estado por aquí estos días y pues estén pendientes de los siguientes ciclos que continuarán próximamente. Gracias Stephanie y chao chao a todos. Muchas gracias de todas formas. Hay una pregunta adicional que nos hacen, que cómo pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico info@bluenote data analysis. Allí nos puedes dejar un mensaje y contactarnos.